Bueno, buenos días a todos. Es un placer para mí estar aquí entre vosotros. Llegué un poquito tarde por todos los semáforos rojos, me pillaron unos tras otro. La próxima vez saldré un poco antes. Bueno, aprender a aceptarse uno mismo. Primero quisiera explicar un poco qué significa eso de aceptarse, ¿no? ¿De qué estamos hablando? A veces para entender bien un concepto ayuda pensar en el contrario. El contrario sería el autorrechazo. Una persona que se rechaza a sí misma, ¿verdad? Y eso puede tomar diferentes formas y tener diferentes grados, empezando quizás por una autocrítica severa, uno que se critica siempre a sí mismo, que no reconoce lo que hace bien, ¿verdad? En los cursos que estamos dando a veces tenemos un caso de estudio de una chica que de pequeña perdió a su madre y luego su padre se volvió a casar pensando en el bien de la niña, pero la madrastra no hacía nada más que machacarla, la criticaba mucho por todo, y entonces la niña empezó a interiorizar esta crítica, ¿no? Y acabó siendo una persona, una adulta que se criticaba muchísimo a sí misma, no sabía valorar lo que hacía bien, ¿no? Que seguía adelante en la vida. Entonces sería esta actitud de una autocrítica exagerada y de no saber valorar lo que hacemos bien, ¿no? Lo que tenemos de bien. El creerse inferior o insuficiente, menos que otros, es lo que llamamos el complejo de inferioridad, ¿verdad? De pensar que otros son mejor que yo, que saben hacer más cosas, y yo me siento pequeña, me siento poca cosa, me siento menos, ¿no? El complejo de inferioridad. Puede llegar hasta el menosprecio hacia uno mismo, eso ya es como más fuerte, ¿no? Uno que realmente se desprecia a sí mismo y hasta incluso una actitud de odio, ¿no? Personas que realmente se odian a sí mismas, y el último extremo sería el suicidio, personas que se odian tanto que no quieren ya ni existir y se quitan la vida, ¿no? Entonces vemos que esta actitud de autorrechazo puede tener diferentes matices, diferentes niveles, pero puede acabar realmente muy mal. Es una actitud destructiva realmente, ¿no? Por eso es necesario y bueno trabajarlo. Ahora, aceptarse, una persona que se acepta a sí misma es una persona que asume su imperfección como algo normal y humano. Acepta sus fallos o errores o debilidades sin condenarse por ello. Eso no significa tener una actitud, no pasa nada, yo he hecho algo muy malo, pero no pasa nada. No se trata de eso. Se trata de aceptar que todos fallamos, ¿no? Y que no por eso yo soy una mala persona o que no valgo nada. Es no condenarse uno mismo por los fallos que cometemos o por las debilidades que tenemos. Una persona que se acepta entiende que tiene la misma dignidad y derecho a existir que cualquier otra persona. Hay una igualdad de valor, todos los seres humanos tienen una dignidad como personas, ¿no? Y una persona no es menos que otra. Cada uno es una persona única. Eso es una verdad muy grande, ¿no? Todos somos únicos, no hay nadie igual que tú, ¿no? Tienes algo especial, cada uno es una persona especial. Entonces esta actitud. Quisiera también aclarar algo para evitar confusión, que la identidad no es igual a las circunstancias de la vida y no es igual al carácter de una persona. Creo que es importante distinguir entre eso. Mi identidad es mi valor y dignidad como ser humano y lo que me distingue de otros, lo que me hace especial, ¿no? Lo que soy como persona. Esa es mi identidad. Las circunstancias de mi vida pueden ser buenas o malas, en el pasado o en el presente, o ambas cosas. Pero a menudo no son mi culpa o mi mérito si han sido buenas. Mis circunstancias no me definen. Y muchas veces cometemos este error y nos venimos abajo porque si estamos en una situación difícil, muy mala,
luego nos ponemos todo en un saco, ¿no? Pero yo no soy las circunstancias de mi vida. Por ejemplo, el que pierde su trabajo no es un fracasado. Se puede sentir así, pero realmente no es correcto, ¿no? Es una persona que ha perdido su trabajo, pero no es un fracasado como identidad, como persona, ¿no? Y luego el carácter es mi manera de pensar y actuar que se ha ido formando y por la que soy responsable y lo puedo cambiar. La excusa soy así para un mal carácter no vale. Eso no es autoaceptación, la autoaceptación de la que hablamos. Por ejemplo, una persona que es muy brusca o muy iracunda o egoísta, orgullosa, no vale que diga, no, yo soy así, yo me acepto así, me tienen que aguantar. No, ese es un mal carácter. Y el mal carácter, tal como se ha ido formando, se puede transformar. Lo podemos trabajar, ¿no? Entonces, aquí hablamos ahora de la identidad y de aceptarnos como personas, pero no hacer la vista gorda sobre nuestro mal carácter o las cosas que no están bien, que perjudican a otros y que no nos convienen. Esto es el carácter y conviene trabajarlo, ¿no? Entonces, que no nos confundamos entre una cosa y otra. Nos debemos aceptar como personas nuestra identidad, debemos aceptar la realidad de nuestras circunstancias, porque son así, no podemos cambiarlas, por lo menos no podemos cambiar lo que ha pasado, ¿no? Pero intentar mejorarlas, eso sí, ¿no? Si podemos hacer algo para mejorar nuestras circunstancias, eso está bien, ¿no? Pero tenemos que aceptar la realidad en la que nos encontramos o lo que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Y debemos trabajar, por otro lado, nuestro trabajo, nuestro carácter, para ser personas maduras y equilibradas que saben relacionarse bien con otros. ¿Por qué es importante aceptarse uno mismo? Primero, para sentirme mejor, ¿verdad? En lugar de sentirme decaído, amargado, desanimado, porque uno que se rechaza a sí mismo se va a sentir mal, ¿no? Y eso no es bueno, ¿no? Para sentirme mejor, también para cuidarme, para cuidar mi salud, mi apariencia, el contrario de una dejadez, ¿no? Que si yo no me valoro, pienso que no soy nadie, no valgo nada, no me voy a cuidar, ¿no? Que da igual lo que me pongo, como voy, que si voy limpia, si cuido mi salud, no, si uno no se valora, tampoco cuida lo que tiene, ¿no? Entonces es importante también la autoaceptación para cuidarnos en nuestra salud, nuestra apariencia, nuestra conducta y demás. También es muy importante el aceptarse a sí mismo para evitar la explotación y el abuso. Y ese es un punto muy importante. Muchas veces la estrategia de los abusadores o maltratadores es precisamente machacar tanto a su víctima que acaba destruyendo su autoestima, ¿no? Y la persona queda anulada. Y entonces una persona anulada no puede luchar, no lucha, ni siquiera piensa que vale la pena, asume que es una persona mala, que su destino es que otros abusen de ella y ahí se queda, ¿no? Y entonces el abusador o el maltratador lo tiene fácil, tiene la presa a su control absoluto, ¿no? Entonces es muy importante que nos aceptemos a nosotros mismos, nos valoremos como personas para tener la fuerza de resistir a un posible maltrato, abuso, una explotación, que seamos capaces y tengamos fuerzas para poner límites sanos, es otro tema que a veces damos, ¿no? Entonces, muy importante aceptarse a uno mismo para evitar la explotación y el abuso. También para dar buen ejemplo a mis hijos. Como padres transmitimos valores, transmitimos patrones y verbalmente o simplemente por la conducta. Los hijos son esponjas y ven nuestro ejemplo, ven y perciben lo que pensamos. Si yo tengo una actitud de autorrechazo, siempre hablo mal de mí misma, me critico, los hijos lo perciben, ¿no? Y es muy peligroso porque sobre todo niños pequeños, luego de adultos quizá pueden hacer la diferencia, pero cuanto más pequeños, menos criterio tienen para distinguir y lo reciben como si fuera normal, ¿no? Entonces nuestras actitudes se transmiten también a nuestros hijos y es importante que podamos darles
un ejemplo saludable de una persona que sabe aceptarse. Y también es importante aceptarse uno mismo para aprovechar las oportunidades que le da la vida. Si nos aceptamos a nosotros mismos, podemos tener esperanza de hacer algo útil en la vida, o que quizás este trabajo sí que me puede ir bien, puedo tener la valentía de probarlo, ¿no? O puedo tener la asertividad de tomar pasos, de tomar decisiones, el ánimo, ¿no? de pensar, bueno, no se ha acabado todavía mi vida, quizás me ha ido mal hasta ahora, pero todavía, Dios mediante, tengo unos años por delante, ¿no? A ver qué oportunidades se me presentan. Pero si yo me rechazo a mí misma y no me valoro y pienso que no soy un inútil, que no valgo nada, que mi vida está perdida, entonces me voy a quedar pasiva, ¿no? En un rol de víctima, no voy a tener el ánimo ni de probar un nuevo camino o de aceptar un trabajo, ¿no? Entonces es muy importante también aceptarnos a nosotros mismos para aprovechar las oportunidades que nos da la vida. Ahora, ¿por qué nos cuesta aceptarnos a nosotros mismos? Quizás no es el caso de todos, ¿no? Algunos tienen una buena autoestima y no necesitan aprender a aceptarse, como es el tema. Yo no necesito aprender alemán, porque yo soy alemana y sé bien alemán, porque es mi idioma, ¿no? Entonces yo no necesito aprender alemán. Una persona que ya tiene una buena autoestima no necesita aceptar a sí misma porque ya lo está haciendo, ¿no? Pero aún así, quizás si no es tu caso y tú te aceptas bien y tienes buena autoestima, quizás esta charla te puede ayudar para entender a otros y saber ayudarles. Entonces, ¿por qué nos cuesta aceptarnos si es nuestro caso? ¿O por qué les cuesta a algunas personas aceptarse? Puede ser por el rechazo vivido en el pasado, ¿no? Y quizás la causa número uno, ¿no? Una falta de valoración y aprecio, incluso de aceptación en la infancia, ¿no? El que siempre ha sido rechazado incluso por sus padres o por los profesores o por otras personas, ha sufrido menosprecio, mensajes negativos que le han condenado. Todo esto va formando la mente, ¿no? y se va quedando ahí como mensajes de rechazo, de condena. Esto es muy dañino. Y uno que ha vivido esto en su pasado fácilmente acaba con esta actitud, ¿no? de autorrechazo. Si te pusieron una estigma, como una sentencia que tú no vales nada, es terrible, ¿no? Porque hay padres que siempre les dicen a sus hijos, tú no vales nada, no vas a hacer nunca nada en la vida. Es sumamente destructivo esto. También el maltrato psicológico que va minando la autoestima, ¿no? Y nos puede haber pasado incluso en edad adulta. No solamente es la niñez y el hogar de origen que afecta mucho nuestra mente, ¿no? Nuestra actitud, pero también lo que hemos vivido después puede ser en la edad adulta. Años de maltrato y también maltrato psicológico puede acabar destruyendo, ¿no? La autoestima de la persona, como hemos dicho antes. Puede también ser por abandono, por indiferencia, explotación, uno que toda su vida ha vivido solo para los demás, para servirles, como una cenicienta, ¿no? Como un esclavo. Esta persona acaba creyendo en el fondo que no existe por sí misma, que solo existe para los demás, ¿no? No tengo derecho propio a existir. Mi rol en la vida es servir a los demás o hacer felices a los demás. He conocido personas que han sufrido traumas en su pasado, que han sufrido mucho rechazo o abuso, y que de adultos, sin darse cuenta, vivían con esta idea, que ellos no tenían un derecho propio, ¿no? de existir por sí mismas, que su cometido era servir a los demás, desvivirse por los demás, que otros digan lo que tienen que hacer. Y es terrible, ¿no? Porque esta persona es una persona anulada y va a acabar mal al final, y otros se aprovechan, ¿no? Entonces eso no debería ser así. Puede ser también que me cuesta aceptarme por envidia hacia otros. Quizás quiero ser como tal persona, quiero ser como ella, como él, y
no quiero aceptarme a mí misma porque yo soy diferente, ¿no? Sería una actitud en el fondo de envidia, ¿no? De quererse a otra persona. Y pues, por último, a lo mejor alguien se rechaza a sí mismo abiertamente para llamar la atención, para provocar que otros le expresen aprecio, ¿no? Que dicen, no, que sí que tú eres una persona válida, sí que eres muy majo, ¿no? Quizás hay algunas personas que se rebajan a sí mismas aposta para otros reaccionen contra esto, ¿no? Que sería como una estrategia de conseguir aprecio o aprobación rebajándose uno a sí mismo a propósito. Ahora, ¿cómo podemos aprender a aceptarnos a nosotros mismos? Lo primero, como en todo cambio, es una toma de conciencia. Yo necesito darme cuenta que debo cambiar mi actitud, ¿no? Que no está bien rechazarme a mí misma. Porque si no tengo claro esto, si me parece normal o me parece que eso no puede cambiar, no voy a aprender a aceptarme a mí misma, ¿no? Entonces tengo que darme cuenta que está mal rechazarme a mí misma. Eso me perjudica y perjudica mi vida y va a perjudicar a otros también. Después debemos tomar una decisión, ¿no? Quiero cambiar, quiero aprender a aceptarme a mí misma. Si yo me doy cuenta que hablo catalán pero no sé escribirlo, pero en el trabajo que me ofrecen necesito saber escribirlo, debo tomar la decisión de apuntarme a un curso, ¿no? Entonces una cosa es darte cuenta de la necesidad de cambio y otra es dar un paso, querer cambiar esto, ¿no? En este caso, pues apuntarte a un curso. Y aquí hablamos de dar unos pasos para aprender a aceptarte a ti misma, porque no se hace por sí solo, ¿no? Es que tenemos una parte activa y ahí también está la esperanza, porque podemos cambiar esta actitud. Y luego unos pasos prácticos. El primero creo que es rechazar el rechazo contra mi persona, rechazar el rechazo contra mi persona, tomar una actitud, una postura contra las viejas voces de menosprecio y condenación. Yo tengo quizás en mi mente, si yo he sufrido rechazo o maltrato, he sido machacada o yo misma he acabado creyendo que soy mala, que no sirvo para nada, soy una inútil. Entonces están ahí estas voces, ¿no? Estas voces de condena, de rechazo, pero tengo que tomar una postura de rechazo contra este rechazo, ¿entendéis? ¿No? Tomar postura, tomar una actitud diferente. Y después debo cambiar el chip en mi mente en concreto, es decir, que este monólogo interior que todos tenemos, porque todos tenemos pensamientos, nos estamos hablando a nosotros mismos, a veces sin darnos cuenta, ¿no? Ay, mira cómo haces, mira qué mala eres, mira qué tonta, otra vez, ¿no? Y así nos hablamos a nosotros mismos, a veces sin darnos cuenta, pero debemos identificar ahí estos pensamientos negativos, ¿no? Y no solamente identificar los pensamientos negativos, sino contrastarlos, confrontarlos con pensamientos constructivos de aceptación, ¿no? Después de poner un stop a los primeros. Entonces, identifico que otra vez me estoy diciendo, eres tonta, nunca haces nada bien, siempre todo lo fastidias. Bueno, sí que me he equivocado, sí que he cometido un error, pero no pasa nada, voy a seguir adelante. O voy a rectificar esto y seguiré, ¿no? O decirme, bueno, pero otros también se equivocan. Es contrastar estos pensamientos condenatorios con pensamientos realistas, pero constructivos, ¿entendéis? ¿No? Entonces, eso es este trabajo en la mente que debemos aprender a hacer, es detectar cuando vienen estos pensamientos destructivos que me machacan, que me critican de manera excesiva, que me rechazan, y contrastarlos con pensamientos más equilibrados, más realistas, más constructivos, ¿no? Si, por ejemplo, tu hijo habla mal de tu madre y ella es buena persona y tú tienes buena relación con ella, no le vas a dejar seguir hablando así, le vas a decir, no,
y vas a defender a tu madre y le vas a enseñar cómo respetar, ¿no? Cómo no hablar mal de una persona que no se lo merece, ¿no? ¿A que sí? ¿A que haríais esto? Pues lo mismo tenemos que hacer con nosotros mismos. Si nuestra mente habla mal de nosotros mismos, le debemos parar los pies. No tiene pies la mente, pero le debemos interrumpir, debemos decir no, así no. Y debemos contrastarlo con otra actitud más constructiva, ¿no? Debemos fomentar una buena relación con nosotros mismos, y eso pasa en la mente. No una actitud de rechazo y condena, sino una actitud de aceptación. Y después de todo este trabajo de cambio de la mente, debemos acostumbrarnos a no hablar mal de nosotros mismos, hablar con la boca, me refiero ya en cuanto a la conducta, ¿no? Primero todo empieza en la mente, siempre en los cursos de consejería hablamos que todo empieza en el corazón, la actitud, luego la mente y luego la conducta, ¿no? Entonces tengo que hacer este cambio de chip en mi mente y luego ajustar mi conducta a una conducta más saludable y constructiva, es decir, dejar de hablar mal de mí misma delante de otros, ¿no? Puedo ser realista, puedo decir, ay, qué despistada soy, siempre me olvida cosas, pero no decía soy muy tonta, no sirve, ¿entendéis, no? Entonces es cambiar esta manera que a veces tenemos de hablar de nosotros mismos. Si teníamos esta costumbre, pues dejaré hacerlo, ¿no? O cambiarlo por una manera de hablar más, como decía antes, más equilibrada, más constructiva, más respetuosa con nosotros mismos. Y finalmente también podemos dar gracias a Dios por habernos creado únicos y especiales, ¿no? Los que creemos que Dios es el creador del universo, creemos que también Él ha creado a las personas y cada uno es único. Y si no creemos en Dios, podemos aún así tomar una actitud de agradecimiento por ser una persona única, ¿no? Y os quería leer un salmo donde el salmista expresa esta gratitud, esta convicción que Dios le ha creado y que le ha creado bien, ¿no? Y sabe reconocerlo. Muestra esta actitud no solo de aceptación, de autoaceptación, pero de valoración incluso, ¿no? De gratitud y de valoración de lo que es. Y creo que es eso lo que necesitamos desarrollar y aprender, esta actitud de aceptación, pero también de valoración y de gratitud hacia Dios. Dice así en el Salmo 139, y es como una oración hacia Dios, ¿no? Dice: tú creaste mis entrañas, en el seno de mi madre me tejiste. Te alabo, pues me asombran tus portentos, son tus obras prodigiosas, lo sé bien. Tú nada desconocías de mí, que fui creado en lo oculto, tejido en los abismos de la tierra. Veían tus ojos cómo me formaba, en tu libro estaba todo escrito, estaban ya trazados mis días cuando aún no existía ni uno de ellos. Qué profundos me son tus pensamientos. Dios mío, qué numerosos todos juntos. Los contaría, pero son más que la arena. Yo me despierto y tú sigues conmigo. Os deseo que pueda ser eso también vuestra experiencia y bueno, y que podáis tener buena actitud hacia vosotros mismos. Gracias. Ahora nos sabemos, ¿no?